un tema sobre la pedagogía en este momento de América Latina. Y es muy importante porque justamente en México se ha hablado mucho y todavía estamos en plena discusión sobre una reforma educativa, la cual ha exigido distintas posiciones, y yo en ese punto tengo una cierta decisión de que creo que esa reforma educativa habla mucho de formalismos, cómo se nombran a los maestros, cómo se los evalúan, el problema de la elección en los sindicatos, pero no se ha ido al contenido mismo de la educación. Al nivel educativo no se ha hecho una transformación curricular a fondo en las escuelas primarias, secundarias y aún universitarias. En América Latina campea todavía una cierta visión eurocéntrica y también colonial de la cultura, de tal manera que tenemos que hacer muchas cosas todavía. En México, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, hay un departamento de pedagogía, pero no se enseña Paulo Freire. Se piensa que Paulo Freire no es un pedagogo, sino que es un político. Y para mí es el más grande pedagogo mundial del siglo XX. Tiene una experiencia latinoamericana, pero además estuvo en Europa, en Ginebra, tiene una experiencia africana, y sin embargo todavía no valorizamos la manera de encarar la educación. Porque entre nosotros todavía la enseñanza puede ser calificada, como dice Paulo Freire, como bancaria. Bancaria en el sentido de que yo tomo un dinero, lo dejo en el banco y pienso que va a dar un cierto interés, lo deposito. La enseñanza bancaria es una enseñanza memorativa. El maestro expone algo y el alumno lo repite después. Y su competencia consiste en saber repetir lo que el maestro dijo. Además, es muy competitiva. Se habla todavía del primer alumno o de aquellos que tienen más capacidad para volver a repetir lo que dijo el maestro. Pero de ninguna manera se incentiva la creatividad del alumno y en comunidad. Esa es la propuesta de Paulo Freire. Constituir en un grado una comunidad y una comunidad discursiva donde se pueden plantear un tema y los alumnos pueden participar discutiendo y creando nuevas posibilidades de comprensión y al mismo tiempo de exposición de lo que están discutiendo. Ponía una foto de un gran edificio del centro de la ciudad y junto a eso, pues, el pequeño ranchito de la favela donde los niños estaban estudiando. Y preguntaba, ¿por qué esa diferencia entre una gran casa lujosa y esta pequeña doméstica casita humilde y pobre donde vivimos nosotros los que estamos queriendo educarnos? Y entonces los niños empezaban a discutir, descubrir por qué había ricos, por qué había pobres, por qué había injusticia, y en eso iba consistiendo la educación. La educación era comunitaria, era dialogal, era crítica con respecto al medio económico, político, cultural, y creativa.